Hola, mi nombre es David Soto Gómez y con mi grupo vamos a hablar sobre modos de desarrollo que han tenido ciertos países y cuál es el modo de desarrollo económico más viable para la Argentina. Para esto vamos a tener en cuenta variables geopolíticas, por ejemplo, países aliados a Estados Unidos durante la Guerra Fría han sido más beneficiados, aquellos países aliados a la Unión Soviética. También vamos a tener en cuenta el contexto global, donde se plantean escenarios diferentes que dependen de las tendencias ideológicas del momento, lo cual define regulaciones de instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio. Considerando esto, vamos a ver ciertos casos de países innovadores, industriales, países ensambladores, países primarizados, no innovadores y países innovadores en base a recursos naturales. En cada caso se va a hablar sobre cambios en la estructura económica, el modo de inserción en el comercio internacional del país, sectores estratégicos, términos de intercambio, factores sociopolíticos, progresos técnicos y capacidad de innovar, entre otras cosas. Lo dejo con mi compañero Sebastián, que va a hablar sobre el sendero coreano hacia el desarrollo. Bueno, en el texto se plantean tres caminos que podría seguir Argentina para desarrollarse. Por un lado está el camino coreano, por otro lado el australiano y por otro lado un tercer camino que sería un intermedio entre los dos primeros. Respecto al camino coreano, consistiría en que Argentina se transforme en un ensamblador para luego comenzar a innovar y terminar produciendo manufacturas de media y alta complejidad. Y también esto supondría dejar en un segundo plano a los recursos naturales. En el texto, bueno, se llega a la conclusión de que no sería un camino viable por tres motivos principalmente. El primero es que Argentina tiene una dotación de recursos naturales demasiado importante como para relegarla a un segundo plano. El segundo es que sería imposible en la etapa de ensamblaje competir con los países de alta productividad como sería Estados Unidos, Japón o los de Europa Occidental, y al mismo tiempo sería difícil competir por salarios con los países como México o algunos países del sudeste asiático. Además de que en Argentina sería muy complicado bajar los salarios por la gran historia de las organizaciones sindicales y el nivel relativamente alto que tienen los salarios desde hace muchos años. Y el tercer motivo por el cual no sería viable el caso coreano es que el transporte hasta los países de alto poder adquisitivo sería mucho más caro que en otros países que hoy por hoy son ensambladores, como México, que está cerca de Estados Unidos, países del sudeste asiático que están cerca de otros de gran nivel adquisitivo como Japón y Corea, o países de Europa del Este que, bueno, lógicamente están pegados a Europa Occidental. A continuación va a seguir Martina con el siguiente caso. Mencionamos anteriormente, en el texto se plantean tres vías de desarrollo para Argentina. En este caso vamos a hablar del sendero australiano, es decir, vamos a pasar por el cuadrante sudeste, que es aquel que hace referencia a los innovadores en base a recursos naturales. Esto quiere decir que son países cuya canasta de exportaciones está compuesta principalmente por materias primas y manufacturas intensivas en recursos naturales. Y en base a esto, a esta estructura productiva, se consigue llevar al desarrollo. En profundidad, en el caso australiano, vemos que es un país que, partiendo de ser un país especializado en materias primas, logra diversificar su matriz de exportaciones, llega gracias a las capacidades tecnológicas, a los conocimientos que adquiere y también a los elaboramientos productivos, es decir, al contagio de la productividad en el resto de los sectores, puede alcanzar un grado de desarrollo mayor. Esto se debe a factores geopolíticos. La primera parte de estos factores es antes de la Segunda Guerra Mundial, gracias al apoyo de Gran Bretaña, que le permite mantener flujos comerciales, y después, en la Guerra Fría, este vínculo se mantiene con Estados Unidos, quien le permite superar los problemas de la restricción externa junto con los déficits comerciales que tenía Australia.
Dentro de esta categoría tenemos dos casos más. El primero es Canadá. Canadá es similar al caso de Australia, ya que se puede desarrollar gracias al apoyo con Estados Unidos, que le permite aumentar su flujo de comercio, en este caso automotriz. Y el caso de Noruega, que tiene más factores propios, ya que se puede superar el problema de la enfermedad holandesa, que está relacionado con la maldición de los recursos naturales, gracias a las políticas industriales y manejos del Estado noruego que le permite superar estos problemas y llegar al desarrollo. Aplicando el sendero australiano a la vía de desarrollo argentina, vemos que existen notorias diferencias. En principio, Australia cuenta con el apoyo de los países, como el caso de Gran Bretaña y Estados Unidos, y además Argentina tiene menos recursos naturales y más población. Entonces el texto concluye que no es viable este sendero de desarrollo, porque no se podría lograr un mercado de trabajo que absorba a tantas personas y no se lograría generar ese eslabonamiento y, por consecuencia, el desarrollo. A continuación, Manuel y Mariana van a analizar la tercera vía y van a hacer una relación con el texto de Chang. Cuando uno piensa qué camino debe tomar Argentina hacia la industrialización, primero tiene que tener en cuenta los problemas estructurales que se deben resolver. El gran problema para el desarrollo argentino reside en su estructura productiva desequilibrada. Tenemos dos sectores, el agro, con una productividad muy alta y costos bajos, y el sector industrial, con una productividad baja y costos altos. El sector primario trabaja a precios internacionales, mientras que el sector industrial trabaja a un nivel de costos y precios superior al internacional. Usualmente el tipo de cambio se sitúa en un nivel necesario para que el precio de los productos industriales, al traducirse en dólares, se iguale con el precio internacional. Como el tipo de cambio se fija sobre la base del agro, no resulta útil para el sector industrial, que con un tipo de cambio bajo los precios resultan más altos que los internacionales. Los altos precios industriales argentinos se deben a la menor productividad relativa de la industria frente al agro. Es por esto que hay que reconocer que en la estructura argentina no existe un tipo de cambio de equilibrio, por lo que se debe adoptar una estructura múltiple de cambios, adecuada a la paridad del sector que representa. Esto se puede lograr vía derechos de importación o retenciones. Para cerrar, Manuel Blanco va a hablar sobre las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Chang expone en su célebre libro ¿Qué fue el buen samaritano? Que son notorias las diferencias entre las estrategias de gobernar el mercado respecto a aquellas que, como en la Argentina y otros países de la región, se impusieron a ser gobernados por él. Todos los países desarrollados hoy en día, entre ellos Gran Bretaña y Estados Unidos, las supuestas patrias del libre comercio y del libre mercado, se han hecho ricos sobre la base de recetas políticas que van contra las economías liberales. Las naciones desarrolladas utilizaron protección y subvenciones al mismo tiempo que discriminaban a los inversores extranjeros. Sin embargo, todo ello es desechado por la ortodoxia económica actual y severamente restringido por acuerdos multilaterales, como los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Además, es proscripto por donantes de ayuda y organizaciones financieras, que son principalmente el FMI y el Banco Mundial. La mayoría de los países que tuvieron elección no optaron por el libre comercio más que durante breves periodos. Por el contrario, prácticamente todas las economías desarrolladas o en vías de desarrollo alcanzaron el lugar que ocupan mediante una integración selectiva y estratégica en la economía mundial, más que a través de una integración global sin condiciones.